Ni diésel ni gasolina, ni eléctrico, ni de hidrógeno, ni alimentado por combustibles sintéticos. La compra más inteligente ahora mismo es un coche híbrido con etiqueta eco, un coche a prueba de futuro y la llave de todas las zonas de bajas emisiones que van a proliferar muy próximamente en toda España. El Toyota Corolla que tenemos aquí es la referencia en coches híbridos. Es un coche que además se ha actualizado en profundidad hace unos pocos meses. En esta prueba te vamos a contar cómo ha cambiado, te vamos a contar cómo va y además vamos a analizar cuánto gasta realmente. Acompañadnos porque hay mucha tela que cortar. Para escoger tu próximo coche, visita quecochemecompro.com, el comparador de Diario Motor. En verdad, los cambios de diseño del Toyota Corolla son tan sutiles que al final solo los más frikis los van a ver. Tenemos una estructura diferente para la calandra, tenemos una estructura interna nueva para los faros, nuevos colores y nuevas llantas. Pero en verdad, lo más importante de este lavado de cara del Toyota Corolla está aquí debajo. Esto es de lo que os quiero hablar. La versión que estamos analizando hoy es la versión de acceso del Toyota Corolla. Se llama 140H y antes se llamaba 125H. Eso ya nos da alguna pista de qué ha cambiado. Lo más llamativo es que la potencia combinada de esta mecánica pasa de 122 a 140 caballos. El motor de gasolina, que sigue siendo un 1.8, no cambia, pero el motor eléctrico que tenemos aquí dentro pasa de 72 a 95 caballos. Además, el tren epicicloidal, la caja de cambios, tiene menos fricción. La unidad de potencia es un 14% más eficiente y ambas versiones del Corolla tienen ahora una batería de iones de litio, que es además 20 kilos más ligera y más potente. Eso sí, siguen siendo refrigeradas por aire. A la hora de la verdad, el resultado de toda esta diatriba es una enorme mejora en las prestaciones de la mecánica básica. El 0 a 100 km/h se reduce en casi 2 segundos y pasa a ser de solo 9,1 segundos. En la versión de acceso el consumo se mantiene invariable en 4,3 litros a los 100. La versión 200H, la versión tope de gama, aumenta en 12 caballos su potencia combinada y reduce su consumo en 0,6 litros a los 100, quedando en 4,6 litros a los 100. La ganancia prestacional es mucho más discreta, pero reduce el 0 a 100 en medio segundo, dejándolo en 7,4 segundos. Al final, con estos cambios, lo que conseguimos es que la versión de acceso del Toyota Corolla sea más interesante que nunca. Pero los cambios también están aquí dentro, así que vamos a verlos, porque son muy importantes. El interior del Toyota Corolla 2023, en apariencia, ha cambiado muy poco. En primer lugar, tenemos que decir que el Toyota Corolla nunca fue un coche que destacase por su calidad percibida, ni por sus ajustes ni por sus materiales. En ese sentido, esta renovación del Corolla tiene nuevos tapizados en los asientos, nuevos tapizados en las puertas y algunas molduras decorativas nuevas, pero sigue siendo un coche que está por debajo de la media del segmento en ese aspecto. De hecho, está superado por rivales generalistas como por ejemplo el Seat León. Pero donde el Toyota Corolla ha cambiado y mucho, y para mejor, es en tecnología e infoentretenimiento. Tenemos una nueva pantalla y tenemos una nueva instrumentación digital. Vamos a empezar a ver la pantalla. El infotainment era uno de los puntos débiles del anterior Toyota Corolla. Ahora tenemos una pantalla que crece hasta las 10,5 pulgadas de diagonal, es de nueva generación, es compatible con Apple CarPlay como veis y también con Android Auto. Su sistema operativo es de nuevo diseño. Es bastante fluida, pero la verdad es que tiene pocas posibilidades de personalización y su interfaz nos resulta un poquito rudimentaria, como un poquito antigua. Es un buen sistema de infoentretenimiento y es un gran paso adelante, pero echamos de menos algo más de empaque, quizás en una futura actualización. Otra de las novedades importantes del Toyota Corolla es que tenemos una nueva instrumentación digital. Tiene 12,3 pulgadas de diagonal y ofrece muchísimas posibilidades de configuración, además de mucha información. Ahora bien, no podemos ver el mapa de la navegación y el tema es que su funcionamiento tiene una cierta curva de aprendizaje. Tiene muchas posibilidades, pero nos va a llevar tiempo acceder a todas ellas. Por ejemplo, ahora estamos viendo una visión con el cuentavueltas en posición central, pero podríamos tener un cuadro de instrumentos con dos relojes, por ejemplo. Ahora bien, si queremos cambiar entre los diferentes modos de información, tendríamos que mantener pulsado el botón central, ya estáis viendo que tiene un poquito de curva de aprendizaje, y ahí accederemos a información en cada lado. Todo esto está muy bien, pero a la hora de conducir
tenemos que tener muy claro lo que estamos haciendo para no distraernos, así que es mejor quizás toquetearlo en parado. Mucha información, buena visibilidad, buen brillo, pero curva de aprendizaje considerable. No hemos entrado demasiado en ergonomía en las plazas delanteras, pero sí que quería daros un pequeño apunte en las plazas traseras. Sabéis que este coche se vende en carrocería de 5 puertas, que es la que estamos probando, en carrocería sedán de 4 puertas y en carrocería familiar. Si lo que queréis es espacio en las plazas traseras, os recomiendo optar por la versión familiar porque tiene 6 centímetros más de distancia entre ejes que esta versión de 5 puertas. Como habéis visto, el hueco de la puerta es bastante estrecho, hay que contorsionarse para entrar en las plazas traseras y tengo poco espacio para la cabeza. Es cierto que puedo meter bien los pies por debajo del asiento delantero, regulado para mi postura de conducción, pero en general estas plazas traseras son unas plazas traseras relativamente estrechas. Además, la calidad de estas puertas es inferior a las puertas delanteras. Las amenidades brillan por su ausencia en estas plazas traseras, donde no contamos con aireadores o tomas de carga. La plaza central es muy estrecha y bajo la banqueta trasera en su lado izquierdo es importante que no tapemos esta rejilla de ventilación. Es la toma de refrigeración de la batería. Vamos a ver el maletero. El espacio de carga no cambia en este Corolla 2023. En la versión de 140 caballos tenemos un maletero de 361 litros. Es una cifra algo por debajo de la media del segmento. Aunque las formas del maletero son relativamente regulares, he de decir que hay un salto importante entre la boca de carga y el suelo de carga. Un detalle interesante a tener en cuenta, en la versión de 200 caballos tenemos el piso de carga engrasado con la boca de carga, pero perdemos capacidad de maletero. Tiene 313 litros y eso se debe a que la batería 12 voltios está en el maletero, en la versión de 200 caballos. De todas formas, si lo que queréis es un maletero considerablemente grande, os recomiendo optar por la versión familiar del Toyota Corolla, que tiene casi 600 litros de maletero. Bueno, pues ya estamos al volante de esta versión de acceso evolucionada del Toyota Corolla. Esta mecánica híbrida de 140 caballos presenta diferencias fundamentales con la mecánica de 122 caballos que ya conocíamos en los Toyota Corolla. La que más se aprecia cuando conducimos el coche es que la parte eléctrica tiene una mayor relevancia, tiene un mayor peso. Esto se debe en parte, en gran parte, a que el motor eléctrico tiene más potencia, tiene ahora 95 caballos. Pero también se debe a que el motor térmico ha sido reprogramado para girar a un menor número de revoluciones y entrar en funcionamiento algo más tarde. De esta forma este coche va más tiempo en modo eléctrico, es más eficiente y además es más contundente. Tenemos más potencia eléctrica. Pero cuando entra en funcionamiento el motor térmico lo hace también de forma natural y es un coche que empuja con clara contundencia. Se aprecia muy bien que es un coche con más prestaciones que la versión que teníamos anteriormente. Ahora bien, es un coche cuya caja de cambios es un tren epicicloidal de engranajes planetarios, pero a la hora de la verdad sigue teniendo un poquito ese tacto de coche de variador continuo, aunque técnicamente no lleva un variador continuo. Pero cuando pisamos a fondo, como estáis viendo, el motor se revoluciona y comenzamos a ganar velocidad. Se queda un poco a ese régimen máximo de giro y ganamos velocidad. De todas formas, lo hace de forma algo más natural que antes y al final la contundencia que tiene el coche hace que no vayamos tanto tiempo con el motor revolucionado. En ese sentido, se aprecia una clara mejora en refinamiento y en agrado de funcionamiento con respecto al Toyota Corolla que ya conocíamos. La mejora en prestaciones y en contundencia de esta nueva mecánica de acceso es incontestable, pero el tacto de conducción del coche apenas ha cambiado. Es más, no ha cambiado absolutamente nada. Este no es un coche que podamos caracterizar como divertido. Al final sí, es un coche compacto, vamos sentados en una posición bastante baja y es un coche relativamente ligero, por tanto sus reacciones pues van a ser más o menos vivas y es un coche más o menos ágil. Pero no es un coche diseñado para ser divertido.
Al final tenemos una dirección que no nos dice absolutamente nada, tenemos una suspensión que tiene que mantener un buen equilibrio entre comodidad y paso por curva, no es una suspensión deportiva, y esta es una mecánica que al final está diseñada para ser sobre todo muy eficiente. Por tanto, me atrevería a decir que este no es un coche divertido de conducir, a no ser que nos tomemos la eficiencia como un juego. Y en ese caso sí que puede ser un coche muy divertido, porque este es un coche que cuando lo vas conduciendo es como si te fuera retando a ser cada vez más y más eficiente. Es sencillo ver cuándo entra en funcionamiento el motor térmico, cuándo vamos constantemente en modo eléctrico, y de esa forma es muy sencillo ver cuándo estamos gastando menos. De hecho, tenemos un pequeño asistente, una pequeña gamificación de la eficiencia, que nos va diciendo pues si estamos siendo eficientes o no. Y lo cierto es que con este coche podemos conseguir consumos absolutamente ridículos. Y esa es una de las grandes razones de ser de este coche. Antes de cerrar la parte de la dinámica de este Toyota Corolla, me gustaría hacer unas pequeñas reflexiones sobre el uso idóneo de un coche híbrido como este, de un coche full hybrid como este. Al final, un coche híbrido completo es especialmente eficiente en un uso urbano o en un uso periurbano, en un uso donde vamos a estar mucho tiempo detenidos o donde estamos constantemente arrancando y parando. De esa forma es como se maximiza la eficiencia de un coche de estos, porque vamos al final usando el motor eléctrico mucho tiempo. Ahora bien, es un poco paradójico porque conseguimos menores consumos en ciudad que fuera de ciudad. Fuera de ciudad, al final, el motor eléctrico no tiene apenas tiempo para trabajar él solo y no tenemos ocasión de regenerar la batería con la misma forma. Por tanto, vemos que los consumos son algo superiores fuera de ciudad. Sin embargo, es un coche que nos puede servir perfectamente para hacer largos viajes, tiene una eficiencia incluso fuera de carretera que es propia de un coche diésel directamente, pero es cierto que es un coche más óptimo para la ciudad y sus entornos. De hecho, el aislamiento acústico del coche ya es una prueba de ello. En un viaje largo se percibe bastante ruido de rodadura, etcétera, etcétera. Pero para ciudad, la verdad es que se me ocurren pocos coches más cómodos, más refinados y más silenciosos que este Toyota Corolla. En ciudad es sencillo lograr consumos en el entorno de los 4 litros a los 100 kilómetros, especialmente si conducimos de forma tranquila. Si realmente nos proponemos gastar poco y aprovechamos al máximo el uso eléctrico del coche, podemos incluso bajar al entorno de los 3,5 litros a los 100 kilómetros. Fuera de ciudad, en autopista y rondas, el consumo real ronda los 5 litros a los 100 kilómetros, estando la horquilla de consumo mixto del coche, al menos en nuestra prueba, entre los 4,5 y los 5 litros a los 100 kilómetros. No os quepa duda, este es un coche excepcionalmente eficiente. Aquí termina nuestra prueba del Toyota Corolla 140H. Y la conclusión más genérica que podríamos sacar es que este coche corrige gran parte de sus debilidades y mejora sus fortalezas. Pero la conclusión que para mí es más valiosa es que la versión de acceso 140H ahora mismo me parece más interesante y mejor compra que la versión tope de gama, al contrario de lo que sucedía antes. Y esto se debe a que esta versión de acceso es ahora más potente, bastante más prestacional y aún mejor en cuanto a consumos, además de mejorar en tacto de conducción. Si hablamos de vehículos full hybrid, el Toyota Corolla sigue siendo la referencia del segmento C. Y no es que la competencia se haya quedado dormida en los laureles, es simplemente que la competencia se ha ido al segmento de los subcompactos, donde la competencia es feroz. Pero en un segmento tradicional, el Toyota Corolla sigue estando prácticamente solo en el mercado, algo que es bastante curioso. Pero como ha ocurrido con todos los coches del mercado, el Toyota Corolla se ha encarecido. Aún así, me parece una propuesta de valor muy razonable para cómo están los precios y para la relación calidad-precio que ofrece este coche. Su precio en oferta ha pasado de unos 23.500 euros antes de su actualización a 25.300 euros en el momento de grabar este vídeo. Estamos hablando de un incremento de precio de algo menos de 2.000 euros. Pero en este caso sí me parece que es un incremento de precio justificado, teniendo en cuenta el gran salto técnico y además la gran mejora tecnológica del coche. Sin más dilación, nos despedimos de vosotros, no sin antes recordaros que la información actualizada de precios, equipamiento y ofertas, como siempre, está en quecochemecompro.com. Nos vemos en otro. Hasta pronto.